Buen Dios, te adoramos en esta tarde. Seguimos maravillados, recordando tu fidelidad, Señor, y tu amor mostrado, entregando a tu Hijo Jesucristo en la cruz. Y en Viernes Santo queremos, Señor, recordar el significado de ese hermoso sacrificio, lo que implicó y lo que sigue implicando para nuestras vidas. Te damos gracias por el tiempo de adoración, Señor, en comunión contigo. Gracias por el tiempo de alabanza. Nuestros corazones se adoran en esta hora. Padre, en esta hora te glorificamos, te exaltamos, te adoramos, Señor. Nos reconocemos inmerecedores de tu gracia, inmerecedores de tu amor, pero aún así lo aceptamos y lo recibimos. Y pedimos, Señor, que de alguna manera especial tú nos hables, Señor, en esta hora a través de tu palabra, mi Dios. Que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla, nos ayude a comprenderla, nos ayude a entender las dimensiones, Señor, de ese evento de la cruz. Lo crucial que fue para la historia de la humanidad y lo crucial que es en nuestra historia personal, cuando lo hacemos personal. Lo crucial que es para nuestras vidas cuando lo reconocemos en nuestras vidas. Y cuando te reconocemos a ti en nuestras vidas como único Salvador y Señor. En Cristo Jesús, en quien oramos en esta hora y en esta tarde, dándote gracias. Amén y amén. En una ocasión, una niña que tenía solamente 8 años había sufrido una grave operación de una enfermedad terrible y había perdido mucha sangre. Y era necesaria una transfusión para la niña. Ahora, la sangre de la niña era un tipo raro. Y el único que poseía este tipo de sangre cerca de ella, en los alrededores, era su hermano, de 13 años solamente. Se llamaba Sammy, el hermano, y siendo un muchacho ya saludable, se consideró que no había peligro en que el muchacho diera la sangre necesaria, y Sammy, que le tenía mucho amor a su hermanita, de muy buena gana accedió a la transfusión, aunque era evidente que la idea en cierta manera le asustaba por su edad. Seguro que lo haré, dijo él. Si ella lo necesita, lo voy a hacer. Fue la respuesta al cirujano. Cuando éste le preguntó si estaba dispuesto a dar la sangre que necesitaba su hermana. La llevaron a la sala de operaciones. Había necesidad urgente de la sangre y bajo observación el cirujano empezó a extraer la sangre que era depositada de manera segura para su hermana. Y a mitad de la extracción de la sangre, el cirujano notó que el chico se estaba poniendo un poco pálido. Estaba temblando y muriendo los labios, y sabiendo que no había razón para esto médica, entonces le pregunta al chico por su estado emocional y le dice: ¿qué te pasa, Sammy? ¿Te encuentras mal? ¿Te sientes mal? Y él le dice: no, doctor, estoy bien, solo me pregunto ¿cuánto me voy a tardar en morir? ¿Morir? Le dice el médico. ¿Cómo que morir? ¿Tú crees que te vamos a sacar la sangre y tanta sangre que vas a morir por la transfusión? Y dice: sí, eso creo yo. Entonces, ¿crees que estás perdiendo y dando la vida por tu hermana? Sí, eso creo yo. Y el cirujano entonces entendió lo que estaba pasando por la mente del chico y le explicó entonces que estaba en una transfusión, pero no iba a perder la vida por dar parte de su sangre a su hermana, pero se sorprendió de que estuviera dispuesto a dar su vida por la hermana, porque era lo que él pensaba que iba a suceder. Cuando Cristo dio su vida por nosotros, y el apóstol Pablo nos dice también que lo hizo a nuestro favor, los que vivimos, ¿verdad?, por Él, y los que estamos ahora vivos por Él, debemos quizás nosotros mirar lo grande de ese sacrificio, lo que costó la salvación, la posibilidad solamente de la salvación para ti y para mí, al punto que vimos cómo derramó su vida y derramó su sangre completa por nosotros. Y cuando miramos el evento de la cruz, vemos ese tipo de amor que se entrega quizás sin ningún límite, amor que se entrega de una manera completa, amor en Jesucristo por ti y por mí, que no merecíamos su amor. Y miramos entonces lo que nos dice la palabra del Señor, porque cuando miramos el evento de la cruz, hay unas palabras, una frase que quizás nos debería llamar la atención. Es consumado es. Consumado es. Es la última palabra que Jesús dice en la cruz. Consumado es, antes de entregar su espíritu, antes de dar su espíritu y entregarlo.
Finalmente, nos dice la Biblia, en Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y muchos hablamos de las 7 palabras en Viernes Santo. Muchos hablan esto en las iglesias, ¿no? Todas las palabras que dijo en la cruz. Pero esta última palabra tiene un significado muy especial y muy particular. Tan bueno cuando terminamos una tarea, tan bueno cuando terminamos algo que tenemos mucho deseo de ver el fruto final y lo logramos. Pero Jesús está hablando de un consumado mucho más grande aquí. Un consumado es, o un terminado está mucho más grande y mucho más significativo que los nuestros, que nuestras obras y las cosas que terminamos. Hace un tiempo atrás yo terminé un trabajo que me costó mucho tiempo, me tomó un mes. Se me ocurrió comprar una casa de esas de patio que uno pone de metal en el patio allá, en la parte de atrás de la casa. Y yo dije, eso lo compré y lo armo fácil. Ajá. Sí, Iván, sí, está mirando. Iván me dice, sí. Como la anterior que tenía era plástica y la había armado yo solito y me tomó como un par de horas, pues yo dije, esto es fácil. Y cuando yo abro aquella caja que empiezo a sacar piezas, y los paneles estos de metal, de aluminio, y saca piezas y paredes, y yo decía, pero esto no va a acabar. Estuve como 1 hora sacando y clasificando piezas. Luego saco una bolsa que tenía cientos y cientos de tornillos, diferentes tipos de tornillos, diferentes tipos de tuercas. Y yo decía, ¿qué voy a hacer con esto? Y estoy solo, porque no podían ayudarme. Entonces comencé a hacer el marco de la base. Y yo la cuadré y cuando terminé la base empezó a llover. Y yo tengo que salirme, me tengo que ir y dejar el proyecto y dejarlo para el otro sábado, porque yo no puedo hacerlo en la semana. Yo trabajo de lunes a viernes. Domingo no puedo, estoy acá. Entonces, el otro sábado, el sábado siguiente voy y comienzo a armar las paredes y comienzo ya con la ayuda de mi esposa y mi hija, porque no puedo sostener las paredes y solo, y comienzo a armarla. Pero cuando logro colocar las paredes, mientras ellas las estaban sosteniendo, comenzó un viento recio en mi patio y el mal tiempo. Entonces yo dije, pero ¿por qué tiene que llover ahora? ¿Por qué tiene que venir esto ahora? Entonces estábamos luchando con las paredes y yo les veía que ellas se movían con las paredes mientras venía el viento, porque se las llevaba y yo las había sostenido de abajo. Y en un momento sueltan una pared. Sí, claro, porque la soltamos para tomar algo y la pared se dobló de abajo como si fuera un papel y bueno, en lo que yo pongo la parte de arriba, lo que puede sostenerlo, me tardé. Y entonces cuando terminamos de montar la parte de arriba, se fue el viento. Ahí que se fue el viento, ¿no? Cuando ya estaba firme. Y tuve que dejarla y no le pude poner el techo porque se hizo tarde, luchando con todo eso. Luego el otro sábado le pongo el techo. Con mucha dificultad. Algunos lugares donde se supone que había un tornillo, no estaba el hueco para el tornillo. Entonces yo dije, aquí algo no cuadró. Y tuve que entonces barrenar para poner el tornillo. Así estuve 4 semanas. Me tomó un mes armar una casa de patio, porque solo lo podía hacer sábado. Y cuando terminé dije, por fin terminado está. Por fin acabé con esto. Qué bueno, pero qué felicidad me dio terminar con esa caseta. Y eso que recibí ayuda, eso que tenía gente que estaba a mi lado. Y es una tarea simple, es más, es una tarea tonta. Armar una casa de patio yo no entiendo que sea la gran cosa. Y el fruto no es tanto, pero me dio una gran alegría. O sea, me sentía sumamente feliz. Por fin veo la caseta de pie. Y quedó bastante bien, no se cae. Y dije, terminado está. Pero el consumado es de Jesús fueron palabras de otra dimensión. Fueron palabras de otro calibre. El consumado de Jesús, terminado está, concluido es, o podemos traducirlo de muchas formas. Y en la Biblia, diferentes versiones en español está traducido de diferentes formas, pero la más común es consumado es. Y son palabras que tienen un significado mucho más amplio. Él pronunció esto en la cruz, justo antes de entregar el Espíritu. Y estamos hablando de muchas palabras que Jesús dijo en la cruz. Si miramos el relato, Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. También dijo, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre, le dijo a Juan. Y también le dice al ladrón a su lado, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabras que siempre fueron de aliento, palabras que siempre fueron de ánimo, de consuelo a la gente que estaba alrededor, aún a los que le crucificaron. Palabras de perdón, y sus palabras siempre fueron de bendición. Pero el consumado va más allá. El consumado es palabra de seguridad, de consuelo y aliento para todo el mundo, no solo para los que estaban escuchando. Son palabras de consuelo y aliento para ti y para mí, porque su muerte pagó el precio de nuestra redención. Entonces esta es la victoria sobre la muerte, aún muriendo en la cruz. La gente piensa en la victoria de Jesús en la resurrección, pero este consumado es la victoria en la misma cruz. Es Cristo venciendo la muerte, cumpliendo
el propósito por el cual el Padre le envía al mundo. La muerte de Cristo fue la muerte de la muerte. La muerte de Cristo fue el final de la muerte eterna, del castigo eterno. Así que la muerte misma tenía el poder, todo el poder de Jesús y todo el poder de Dios, destruyendo ese imperio de la muerte y las tinieblas. ¿Por qué lo hizo el Señor así? Para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dice la Biblia, a esclavitud. ¿Y esclavitud a qué? Nosotros cantamos Eres mi libertador esta tarde. Hermoso cántico. Me felicito a ustedes por ese cántico. Quedó precioso. Pero ¿de qué nos libró el Señor? Eres mi libertador. Del pecado, de la esclavitud del pecado, no es de otra cosa. Y en el español este verso se traduce como todo se ha cumplido. Todo está cumplido. En otra versión, consumado es. Cristo culminó esa obra para la cual fue enviado a la tierra. Su vida, su muerte, su resurrección, todas las profecías se cumplen. Todo lo que el Antiguo Testamento decía acerca de Jesús se cumple y lo vemos en una semana, ese gran cumplimiento. Pero aquí en la cruz, que recordamos Viernes Santo, cuando miramos a la cruz, es tan importante y necesaria. Simboliza que Cristo asume la culpa de la humanidad. Simboliza que Cristo asume la culpa tuya y la ira de Dios también sobre Él, el pecado de la humanidad completa, y pone de manifiesto la bondad de Dios en Cristo y su misericordia para con nosotros. Ya yo no tengo que pagar por mi pecado. Él pagó, Él sufrió. Entonces, ¿de qué nos habla el consumado es? Nos habla de su sufrimiento total. Sufrimiento total. Y dice el verso que leí, Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre o el vino. Sabemos que el vinagre es un producto hoy día que lo usamos para muchas cosas. Lo usamos para muchas cosas. Tal vez usted lo tiene como referencia porque usted lo usa para sazonar solamente sus alimentos o como algo que usted utiliza para limpiar. Se utiliza para limpiar cristales. Vilmaris limpia muchas cosas en mi casa con vinagre. Saca muchas cosas y limpia mucho con esto. Y lo miramos de esa manera solamente. Se usa para las quemaduras del sol, en la piel. Tiene muchos beneficios. Entonces, esto es así, pero ¿quién quiere beber vinagre? Casi nadie. Así que el vinagre que se menciona en la Escritura es otro vinagre. Se llamaba vinagre a un vino agrio. Era un vino agrio en la cruz. Y lo importante de esto es que era un vino delgado que se usaba, mayormente lo utilizaban los soldados romanos y era una bebida común en la milicia romana. Y el hecho de que se mencione esto en la Biblia, que no se obvie ese detalle, es interesante. Porque estando Jesús en la cruz y ante ese sufrimiento impresionante de la crucifixión, uno de los soldados fue movido a misericordia para ayudarle a mitigar su sufrimiento. Piensan algunos. Otros creen que era para alargar el tormento. Sea cual sea la razón, le dan de beber ese vino avinagrado, ¿no? Ese vino agrio. Y dice Mateo, otro pasaje, otro evangelista, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Así que no es que haya contradicción entre las dos versiones, es que sí se lo dieron a probar el vinagre, él lo probó, pero no lo ingirió totalmente, sino que decidió no tomarlo más. Y este contexto en la Escritura es importante. Es importante porque hay un cumplimiento hasta profético. Aquí el Salmo 69:21 dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Entonces, aquí hay algo hasta mesiánico cumpliéndose en Jesús que está en los Salmos. ¿Pero qué implica esto? Implica verdades especiales. Primero, la verdad de que rechazar este vinagre demuestra su voluntad de someterse al sacrificio total. Ese sacrificio total mandado por el Padre. Porque aunque el acto de soldado podía mitigar el dolor, en cierta manera, en esa mezcla de vinagre, que podía traer cierta somnolencia, que podría traer cierto alivio al dolor, él decide no tomarlo. Entonces Jesús acepta todo su sacrificio, voluntariamente, por ti y por mí. Acepta todo el dolor que implicaba la crucifixión. Acepta todo el dolor que implicaba la tortura previa. Todo lo que había recibido, el maltrato, los golpes, la corona de espinas, los latigazos, la humillación vergonzosa, el haber sido despojado de su ropa, el haber sido golpeado. Y si miramos más en la historia de la Semana de la Pasión, el haber sido enjuiciado injustamente más de una vez ante los romanos y ante el Sanedrín o el concilio judío. Jesús estaba padeciendo de manera
de manera inimaginable para nosotros. Sin embargo, no toma el paliativo, no toma el supuesto remedio, no toma lo que le puede mitigar o aminorar el dolor, simplemente porque se entregaba totalmente en el sacrificio que tenía que hacer para traer salvación. Jesús no bebió nada de esto. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses, que Cristo hizo lo que hizo de esta manera, el cual, siendo en forma de Dios, ese Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que este rechazo de este alivio implica esa entrega. Ahora, la segunda verdad aquí es que se cumple algo que Jesús le había prometido a los discípulos y le había dicho en cierto momento, antes de la crucifixión. Él dijo a los discípulos lo siguiente, que no iba a beber del fruto de la vid con ellos. Dice, hasta aquel día en que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. Hasta que lo vuelva a beber con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí vemos un cumplimiento de que Jesús había dicho, no voy a tomar nada que tenga que ver con vino hasta que volvamos a reunirnos, a reencontrarnos. Jesús estaba hablando ya de una resurrección, Jesús está hablando de una ascensión, está hablando aquí a los discípulos de un encuentro futuro. Después de todo eso con los discípulos, más adelante, ese encuentro futuro no ha ocurrido. Ya después de este evento de la cruz, ocurrió la resurrección, ocurrió la ascensión, pero ese evento futuro no ha ocurrido. Cuando me reuniré nuevamente con ustedes, con los discípulos, les dice. Y eso incluye no solo a esos discípulos que estaban allí, no los apóstoles solamente, nos incluye a ti y a mí. Hay un evento futuro donde Él viene y esto representa ese encuentro con Jesús futuro y lo podemos ver en la Pascua judía. Eso lo hablamos un poquito el miércoles en la reunión que tenemos. Hablamos de que la Pascua judía tenía un orden de sucesos y en ese orden de sucesos había 4 copas y la última copa Jesús no la tomó. Esa última copa de alabanza, donde solamente Jesús cantó un himno y simplemente partió hacia el Monte de los Olivos antes de la crucifixión. ¿Qué quería decir cuando le dijo, no tomaré otra vez vino hasta que más adelante esté en el reino de mi Padre y ustedes estén conmigo en el reino de mi Padre? Había un simbolismo allí. Esa era la copa del reino. La copa de la alabanza se convierte también en la copa del reino. Es decir, no voy a tomar esa copa porque esto simboliza que en otro momento nos vamos a reencontrar. Nos vamos a reencontrar en el futuro. Esa parte de la Pascua judía, de esa celebración judía, no la voy a tomar porque solo vamos a cantar alabanza. Quizá el salmo, uno de los salmos de alabanza, como hacían los judíos en esta ceremonia de la Pascua judía, y voy a partir al Monte de los Olivos hacia la crucifixión, hacia el arresto primero y luego la crucifixión. Pero está diciendo, más adelante nos reuniremos, más adelante estaremos juntos. Y luego que cantaron un himno y salieron al Monte de los Olivos, dice la Biblia, simplemente no tomaron esa cuarta copa, Jesús no la tomó. Eso hizo Jesús en la última cena. Eso hizo Jesús, anunciando el reino venidero. Eso simboliza que hay un reino futuro al cual tú y yo vamos a disfrutar y en el cual vamos a entrar si hemos creído en Él y en el cual vamos a participar de esa presencia de Dios. Entonces te pregunto si tú estás consciente de esa realidad. Cuando se habla de la copa del reino, es ese encuentro entre Cristo y la iglesia que va a ser futuro. Esas bodas del Cordero que menciona Apocalipsis 19. Todo esto se ha de cumplir, todo esto va a acontecer. Pero Jesús viene y muere por nuestros pecados y cuando todo esto acontece, Jesús dice, consumado es en la cruz. Está diciendo, hay una obra que yo completé aquí. Hay algo que completé. ¿Y qué fue lo que completó? Lo que dice Primera de Pedro, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sin pecado muere por nosotros los injustos, a fin de llevarnos a Dios. Y Él padeció totalmente. Así que esta negación de tomar el vinagre implica lo que dice la palabra de Dios. También nos recuerda lo que nos dice Hebreos, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció. Jesús padeció en la cruz. Jesús padeció antes de la cruz. Todo su padecimiento fue por ti y por mí. Era necesario y consumado. Él nos habla de esto. Nos habla precisamente de cuánto Él sufrió por nosotros. Y si miramos la palabra de Dios, tenemos que recordar que este era el pecado mío, el nuestro, y que merecíamos el castigo nosotros, no Él, que somos inmerecedores de la gracia que cantamos hoy, y estuvimos un tiempo cantando sobre ella.
Pero Jesús dice consumado es, y nos habla también de su sacrificio total. Ese consumado es nos habla del sacrificio total de Jesús. En el verso de Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y en el griego original esa palabra es una sola, no son dos. No es consumado es una. El griego es tetelestai. Y es una palabra que uno la oye y no le dice mucho a uno, pero era una palabra común para los que escuchaban en aquel tiempo, muy común, pero provenía del griego. Y esta última palabra que Jesús pronuncia en la cruz, antes de entregar su espíritu, según nos dice Juan, habla de cumplimiento de las Escrituras. Habla de algo que era una misión que había concluido. Habla del sentido de la vida de Él aquí en la tierra, la razón por la cual su existencia llegaba al fin en la cruz para luego resucitar. Y quizás nosotros no entendamos la dimensión de esto, pero la vida y la obra de Jesús, el propósito de su venida al mundo se estaba cumpliendo allí. Es una palabra que describe la historia de la vida de Jesús. Él dice en Juan 17:4, Jesús mismo, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y con esto estaba glorificando al Padre Jesús. Desde la cruz estaba diciendo, te glorifico, Señor, porque he acabado la obra de salvación. He terminado la obra para la cual me enviaste. Este consumado fue usado de muchas maneras en la antigüedad. Esta palabra era bien conocida y fue dada y usada cuando una deuda quedaba pagada. Si tú saldabas una deuda, se decía esa palabra, consumado. O en griego, tetelestai. Cuando también un siervo completaba una tarea que le encomendaba a su amo, se decía consumado. La misma palabra. Cuando los artistas terminaban una obra, inspeccionaban su arte y entonces estaban complacidos con la obra, decían consumado. Consumado es. Y en cada uno de estos casos se declaraba esto, pero en el templo, cuando se presentaba un cordero de 1 año de edad para el sacrificio y se ofrecía la ofrenda, el sumo sacerdote tenía que inspeccionar el cordero antes de ofrecerlo. Y si el cordero era perfecto, sin mancha, entonces el sacerdote, habiéndolo inspeccionado, decía, consumado. Tetelestai. ¿Qué quería decir esto? Toda la belleza de lo que implicaba el sacrificio de Jesús. Porque en esta entrega había una obra completa de salvación. Pero también el sacrificio perfecto que implicaba un cordero sin mancha, ese era Jesús. Ahora muriendo en la cruz, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está representado allí. Todo lo que es la deuda nuestra saldada está representada en esa palabra. Él, como siervo sufriente, muere por ti y por mí. Salda tu deuda y la mía. Consumado es. Si crees en Él, Él hizo la obra completa, perfecta, y se ofreció de esa manera. Cuando piensas en Jesús, la manera adecuada es viéndolo pagando mi deuda, viéndolo pagando y terminando la obra. Vemos a un Jesús que está allí muriendo, venciendo la muerte a la misma vez. Vemos a alguien pagando por nuestro pecado, que completó e hizo lo que tenía que hacer y estaba listo para de ahí partir a la resurrección, de lo que fue la muerte en la cruz a la resurrección. Y eso es lo que significa lo que Jesús dijo. Es mucho más y tiene dimensiones mucho más grandes de las que uno piensa. Y es increíble lo que una palabra puede significar para ti y para mí cuando hemos creído en el Señor Jesucristo. Entonces Jesús se entrega a sí mismo completamente y está comenzando ahora otra obra. La cruz fue el fin de algo y el comienzo de algo. Esto es un evento crucial. Era el fin de la era de la ley y fue el comienzo de la era de la gracia. Fue el fin de los sacrificios que habían ofrecido en el templo todos los días por siglos. Era el comienzo de una nueva era de gracia bajo la dirección del Espíritu Santo. Y ahora el sacrificio de Cristo en la cruz cumplía todo eso. Este era el sacrificio perfecto que terminaba y decía, ya todo está cancelado, la deuda está cancelada y ahora la humanidad no tiene que obrar, luchar, hacer algo para ganarse el favor de Dios. Todo esto cambió totalmente la visión de muchos, la visión de los discípulos, de los apóstoles, cambió y marca en cierta manera el inicio de la era de la gracia, que es la era de la iglesia. Todo esto es importante recordarlo y no olvidemos que la ley fue abrogada, la ley fue derogada. Lo que había que hacer antes, todos los sacrificios habían sido entonces en Cristo ya abrogado. Cristo cumple la ley cuando dice consumado es. Es el triunfo de victoria de gloria. El Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Terminó. Y entonces
Te pregunto, ¿cómo lo ves en tu vida o cómo se relaciona con tu vida? Jesús puso fin a la transgresión, introduce la justicia y la vida eterna, esa obra de redención. ¿Y en qué se relaciona contigo y conmigo? Porque había y hay para muchos todavía incertidumbre, hay para muchos todavía falta de esperanza, hay confusión. Aquí entra entonces la verdad bíblica de que todas las profecías del Antiguo Testamento que hablaba de Jesús se cumplen, que todos los tipos de Cristo que vemos en el Antiguo Testamento se cumplió todo allí, que las normas de la ley ceremonial habían acabado y que ya no tenían vigencia, pero tiene que ver contigo y conmigo. Tiene que ver contigo y conmigo. El consumado tiene que ver con que tú tienes que mirar a Jesús en la cruz y decidir si vas a aceptar esa realidad, decidir si vas a aceptar ese sacrificio, si vas a aceptar a Jesús como Señor Salvador de tu vida. Es personal. Ya no se vuelve algo histórico, se vuelve algo personal. Si te reconoces como pecador delante de Dios, aquí está la solución. No hay otro remedio, solo la gracia, solo lo que Jesús hizo. Dice la Biblia en Colosenses 2, 14 a 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso hizo Jesús. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso hizo Jesús. Triunfó sobre el mal, sobre el diablo, sobre la muerte. Y aún, ¿qué hizo? Anuló esa ley que había que cumplir, que había que tratar de cumplir, intentar cumplir. Y ahora la gracia viene a ser el único medio para salvación. Entonces se pregunta si tú has aceptado esa gracia en tu vida. Se requiere que cada persona reconozca el sacrificio de Cristo para que se reconcilie con Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús. Tienes que reconciliarte con Dios. Si no tienes a Cristo en tu corazón, entonces vives en enemistad con Dios, enemistado con Dios, no en una buena relación con Dios. Pero entonces Jesús hizo la obra completa que nos permite decir con el apóstol Pablo lo siguiente: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ese es lo grande del evento de la cruz. Te permite decir ninguna condenación, terminó la condenación para los que están en Cristo Jesús. Consumado es. Cosas que terminan cuando vienes a Cristo, cosas que terminan cuando te acercas a Dios. Y esta última palabra de Jesús nos habla del sacrificio total, pero también nos habla de su sometimiento total. Porque dice la palabra, luego de haber dicho consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Qué importante señalar esto. Para mí es importante recalcar que Cristo tuvo el control total de su vida en todo tiempo, que nadie le quitó la vida, que no estamos hablando de una simple ejecución común, que no se está hablando de un asesinato común. No, aunque se hiciera de la manera que lo hacían los romanos con otras personas que fueron crucificadas quizás porque eran criminales y otras situaciones en sus vidas, esto no es una ejecución común. Aquí hay un acto sacrificial voluntario de Jesús, una entrega de Jesús, la entrega total. Ahí Jesús se somete a la voluntad del Padre y vemos como dice, consumado es, lo que tú decidiste que hiciera se está cumpliendo. La voluntad tuya que yo acepté se está cumpliendo. Para lo que me enviaste se está cumpliendo. Y ahora la salvación es posible. Hay un pasaje en Mateo 26, 39, donde Jesús estaba orando al Padre antes de ser crucificado en Getsemaní y se refería al sufrimiento venidero como una copa de sufrimiento. Y hay aquí quizás una relación con aquello que hablamos ahorita, con la Pascua, ¿no? Con la celebración de la Pascua judía. Dentro de esas 4 copas en la celebración de la Pascua judía había una copa de sufrimiento o copa de juicio que se tomaba en la ceremonia, en la celebración, en la cena de la Pascua judía. Y Jesús, al decir hay una copa de sufrimiento, hace referencia a esa misma copa. Dice, él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Lo está en Mateo 26, 39, esa copa de sufrimiento ante la cruz. Vemos allí entonces que Jesús anticipando, sabiendo de antemano la tortura que venía, sabiendo de antemano la humillación que iba a sufrir, la burla de todos, los juicios injustos, los latigazos y la misma cruz. Jesús dijo, quiero
que se haga tu voluntad y no la mía. En Getsemaní, mientras oraba, vemos la respuesta de amor por nosotros. Vemos la decisión de entregarse por nosotros. Vemos una voluntad que es aceptada, la del Padre sobre su vida. Allí es donde toma esa decisión, que podemos verlo de manera particular, en un momento de dolor, en un momento de anticipación de ansiedad ante la cruz, llorando allí, orando y sudando como gotas de sangre, dice la Biblia, en un estado de ansiedad extremo, a cumplir la obra por el cual el Padre le envió. ¿Y cuál era esa obra? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa era la misión, esa era la encomienda. Y consumado es, esto se cumple aquí, hoy. Se está cumpliendo. Los historiadores nos dicen que los crucificados podían estar días en la cruz. Y en el caso de Jesús, terminó en 6 horas. El tiempo en la cruz. Él tenía control de su vida, así lo decidió. Decidió entregar el Espíritu. No como ocurría en otras situaciones que se alargaba el tormento. Y podemos decir que según el calendario y lo que nos dicen los historiadores, muere a las 3 de la tarde en la cruz. Y había un sacrificio por un cordero que se hacía durante la Pascua. Ese cordero había que sacrificarlo a las 3 de la tarde, precisamente. Aquí no hay casualidades en lo que vemos en la Escritura. Cristo es nuestra Pascua, se convierte en el Cordero de Dios que muere por nosotros, entrega su vida y está la obra de salvación completada. Entonces no tienes que vivir ahora en incertidumbre. ¿Sabes lo que está diciendo Jesús cuando dice consumado es? Hay cosas que terminan en tu vida cuando vienes a mí. Hay cosas que terminan cuando vienes a mí y me entregas tu vida. Termina la búsqueda. Termina tu búsqueda cuando aceptas a Jesús. La búsqueda de aceptación de los demás, la búsqueda de sentido y propósito que tanto tienes, termina cuando llegas a Cristo. Ya no depende de lo que otros piensan de ti, ya no depende de lo que alguien diga de ti, ya no depende de si cometes errores o no, ya no depende de nada de eso. La aceptación está completa. Cristo muere en tu lugar. Cristo te ha dicho que te ama. Él entrega su vida completa. La búsqueda de propósito cesa y sentido. Ahora tu vida cobra sentido en Cristo. Ahora sabes que Dios te ama. Ahora sabes que todo eso no tienes que seguir buscándolo en otro lugar, porque Cristo demostró su amor y lo demostró a la saciedad. Está consumado. Ahora termina también tu soledad cuando vienes a Jesús. Ya no hay soledad en tu vida, ya no estarás en enemistad con Dios, ahora entras en una nueva relación con Dios mediante la reconciliación. Y si eres ahora alguien que está reconciliado con Dios, Dios tiene una relación contigo, continua, está contigo. Y no solo eso, si vienes a Cristo, la Biblia afirma que Cristo viene a morar a ti en la persona del Espíritu Santo. Dios viene a morar a ti en la persona del Espíritu Santo. Tienes una relación continua con Dios que habita en ti. Ya no hay soledad. Terminan tus dudas cuando vienes a Jesús. Consumado es que terminan las dudas acerca de tu valor. Ya no tienes que buscar tu valor en otro sitio. Si Dios envía a su Hijo a morir por ti en la cruz, ¿cuánto valor tienes? Piensa. ¿Y cuánto te ama? ¿Cuánto vales para Él? Si Él viene a morir, a entregar su vida completa por ti, a derramar su sangre por ti, ¿cuánto te ama? Y si Dios te ama, entonces ya no hay dudas de si eres salvo o no, porque vienes a Jesús, estás consciente de su amor y termina quizá tu confusión. Cuando vienes a Cristo termina la confusión que pueda haber en tu alma acerca de tu identidad, acerca de quién eres. La gente vive con problemas de identidad porque no han venido a Dios. Cuando llegan a Dios se resuelve ese problema de quién soy. Se resuelve ese problema de cómo debo vivir mi vida. Dios ha dicho cómo vas a vivir y te dice cómo en la Biblia por tu bien. Dios te da una guía, te da su palabra. Entras en esa relación con Dios que te dice que realmente eres amado por Dios, que realmente eres alguien que Dios ha creado, pero no solo te ha creado, sino que quiere transformarte, que quiere darte una vida nueva, porque ahora que está en Cristo nueva criatura es y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas y te da un nuevo futuro, una nueva manera de mirar el futuro. Ahora ya no tienes que tener confusión ni incertidumbre en tu vida de cuál va a ser tu futuro. Porque reconoces a Cristo como soberano de tu vida. Tu futuro está seguro en Él. La voluntad de Él para tu vida es la que es buena, siempre es buena y perfecta. Y no vives en incertidumbre. Consumado es. Termina tu sentido de culpa. Termina tu vergüenza. Cristo pagó por nuestras culpas. Él se entregó completamente. Paga por mi deuda. No tienes que vivir para cumplir la expectativa de nadie. ¿Sabes por qué?
Porque Jesús hizo la obra completa, consumado es. Y ya no tiene que haber culpa en tu corazón ni vergüenza. Hay perdón para tu vida completamente y sin límite. Y hay una gracia que nos sostiene. Entonces esto cambia totalmente el panorama. El consumado es para ti. El consumado es para mí. Todas estos males, todas estas cosas con las cuales lidiamos y luchamos todos día a día terminan en Cristo. Dos palabras que significan tanto. Quizá dos palabras nunca habían dicho tanto en la humanidad, en la historia de la humanidad. Una declaración de victoria, una obra salvífica sellada. El mundo que estaba perdido ahora tiene oportunidad de salvación. Jesús ha obedecido al Padre de manera que nosotros no podemos alcanzar, o en la manera que no podemos lograrlo hasta lo sumo. Y entonces ahora ya tú no tienes que vivir buscando tener una obediencia perfecta, porque Jesús lo hizo, porque ya Él lo logró. Y ahora tienes un intermediario, un intercesor. Tienes a Jesús. Si Cristo está en tu vida, tienes un sumo sacerdote. Tienes un gran sumo sacerdote, nos dice Hebreos. Alguien que intercede por ti. Alguien que va al Padre por ti cuando hay pecado en tu vida. Lo que nos dice Hebreos, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote, que es Jesús, gran sumo sacerdote, que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Acércate al trono de la gracia, acércate a Jesús. Puedes acercarte confiadamente, puedes acercarte para recibir misericordia cuando la necesitas. Ese consumado es la derrota del mal, la vida triunfando sobre la muerte, esperanza que ha triunfado sobre el dolor, la justicia triunfando sobre el pecado. Y Dios ha triunfado sobre el adversario y sus huestes del mal. Y ahora puedes creer lo que nos dice la Biblia y afirmar: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Consumado es. Ya no hay abismo, significa consumado es. Ya no hay separación entre tú y Dios. Ya no hay esa distancia. Ahora hay un puente que te une a Dios. Ahora hay una manera de llegar a Dios. Ese puente es la cruz. La cruz es el puente que lleva a todo aquel que cree en Jesús a la presencia de Dios. La cruz ha revelado como la justicia divina y ahora es posible ser salvo por gracia. Ese es el regalo de Dios a través de Cristo. Y Jesús mostró todo: sufrimiento total, sacrificio total, sometimiento total. Y Él ya hizo la parte difícil. Jesús hizo la parte difícil. Es más, Jesús hizo la parte imposible para ti y para mí en ese momento en la cruz. Y hoy puedes arrepentirte de tu pecado y puedes aceptar a Cristo como Salvador personal. Y si es necesario, puedes decirle: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, incapaz de salvarme. Reconozco que la paga del pecado es muerte para mí y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de mis pecados y acepto que Cristo murió en mi lugar. Hizo la obra perfecta, completa en la cruz. Te pido que me limpies de mi pecado y que vengas a vivir y a morar en mi corazón.